El tema que vamos a desarrollar está relacionado con la búsqueda bibliográfica de los antecedentes, el desarrollo y la elaboración de los antecedentes de la investigación. En sí, vamos a desarrollar qué son los antecedentes del estudio, para qué sirven y, en este caso, cómo se redactan. La cosa es aterrizar, digamos, a una esfera más, en este caso, más operativa. Los antecedentes en sí son y constituyen más que todo la primera parte del marco teórico. Es el fundamento, digamos, en base al cual las investigaciones tienen que centrarse tomando en cuenta los diversos resultados de otras investigaciones que se han desarrollado, las cuales previamente han sido como antecedentes sirven en este caso, ¿no? Debe, en este caso, incluir trabajos de investigación más relevantes, siempre relacionados con los objetivos de la investigación, las cuales van a responder a las hipótesis planteadas. Recordemos que la hipótesis es una conjetura de una posible respuesta de la pregunta de investigación. Esto va a ayudar, digamos, en este caso, la ejecución de la investigación. ¿Para qué sirven en este caso? Tres puntos muy importantes. Profundizar en la explicación de las razones por las que se eligió el tema de investigación. En este caso tiene que ver con la pertinencia, ¿no? O sea, la búsqueda de antecedentes que tengan que ver con tratar de responder la pregunta de investigación. Descubrir qué métodos para la recolección y análisis de datos se han utilizado. Por ejemplo, ¿no? Algunos antecedentes que vamos a recurrir para nuestra investigación tienen que estar acorde con, digamos, con métodos o utilización de métodos y resultados que posteriormente vamos a tener que discutirlos. Y ese punto es importante porque nos va a ayudar para la discusión de nuestros resultados al momento ya de presentarlos. Recordemos que la discusión de los resultados de la investigación tiene que ver con contrastar con otros resultados y poder explicar, digamos, qué cosa ocurrió o qué resultados se obtuvieron en base a nuestra investigación planteada. En cuanto a la clasificación de los antecedentes, se podría decir, ¿no?, que resulta, digamos, involucra la búsqueda, ya sea de textos, información que esté en textos o información que esté en revistas publicadas. Lo relacionado a la parte, digamos, que están en textos, es lo que se llama un tipo teórico, antecedentes de tipo teórico, que provienen de los textos de teorías o ideas sobre el tema de investigación. Recordar también que siempre tiene que haber una cita bibliográfica. Cada vez que, digamos, recurrimos a un antecedente, este tiene que ser citado adecuadamente. En cuanto al tipo, digamos, del campo o antecedentes de campo, estos tienen que recurrir de las revistas indexadas o de revistas científicas, ¿no? Son las cuales provenientes de los resultados de investigaciones que se han realizado. El tema es cómo se redacta, ¿no? Los antecedentes en sí, para la búsqueda, digamos, y la elaboración de estos antecedentes tenemos que recurrir a base de datos, ¿no? Las cuales ya hemos aprendido cómo es la búsqueda, digamos, de estas bases de datos. En primer lugar, podemos recurrir al tema de Google Scholar, ¿no? O Google Académico, como un primer filtro, y luego ya recurrir a las bases, ya sea PubMed, Scopus, Medline, etcétera, ¿no? Cielo, dependiendo del tipo de investigación por ejemplo, en el caso de revisión sistemática, de repente recurrimos a la librería Cochrane. Eh, También podemos recurrir a diversos repositorios, ¿no? Para hacer la búsqueda de toda la información, la cual al final vamos a tener que incluir las más importantes. Luego, otra cosa muy importante es describir lo que se ha encontrado de otros estudios, ya sean nacionales o internacionales. Comencemos de repente por los estudios internacionales y luego bajemos a los nacionales y locales, ¿no? Eso ayuda, digamos, en este caso, la búsqueda y reforzar lo que se ha planteado como problema a investigar. En sí, la parte de redacción tiene que ver también con una especie así de formato, se podría dar, ¿no? Donde se va a describir en primer lugar quién fue el autor, ¿no?, de esta investigación. Si recurrimos de repente a la búsqueda de un artículo científico,
quién fue el autor, luego recurrimos a el año donde fue publicado, qué tipo de investigación se realizó, cuál fue el diseño, y luego los resultados del estudio, ¿no? Como vemos en el ejemplo, por ejemplo, en el año tal, ¿no? El autor tal, usando un diseño tal, con un número de participantes, se describe ahí el tamaño de la población, encontró tales resultados y concluyó lo siguiente. Eso podría ser un formato donde se pueda elaborar y redactar un antecedente del estudio. Acá tenemos un ejemplo donde el objetivo de esta investigación fue determinar los factores de riesgo de la aparición de la preeclampsia en hospitales nacionales. Dentro de los antecedentes se recurre a estudios, posiblemente con el mismo diseño. El diseño de esta investigación fue caso control, entonces donde en este caso primero describir la población de estudio, ¿no? La población de casos y controles, y luego los resultados, es decir, en este caso la determinación de los odds ratio, que son las medidas, digamos, de asociación para ese tipo de investigación, y también describir de repente los intervalos de confianza, que nos va a ayudar, digamos, a estimar los parámetros poblacionales. Este tipo, digamos, de antecedentes nos va a ayudar mucho, ya sea para interpretar y para poder ahondar la pregunta de investigación, responderla, y también para poder ser utilizados en la discusión de la investigación. Importante recordar, ¿no?, que el momento de hacer las citas bibliográficas respectivas, estas tienen que, digamos, recurrir a un estilo, ¿no? De repente, posiblemente el estilo Vancouver, que son en ciencias bibliométricas utilizadas, y tienen que ser citadas numéricamente, ¿no? Los estudios, en este caso, pueden tener un tiempo de referencia, digamos, de utilización o de antigüedad. Se dicen muchas veces que hasta 10 años. Sin embargo, de repente hay referencias muy importantes que tienen más antigüedad, las cuales pueden ser también citadas, ¿no? Al final, en la parte ya de referencias, ¿no?, la parte final del formato del protocolo de investigación, tienen que estas volver a ser, digamos, establecidas dentro del marco de referencias, colocando una numeración correlativa en este caso, con la investigación respondida, o en este caso, con el antecedente o la bibliografía utilizada. Muchas gracias.